Esta noche vamos a hablar de la igualdad de seres humanos y vamos a discutir un poco sobre el libro de Michelle Alexander y sus gracias por sus contribuciones en asignación 5 sobre este tema del libro de Michelle Alexander. Comenzamos esta noche con Génesis capítulo 1, para un poquito versículo, es Génesis 1, 27, dice: creó pues Dios al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. En segundo capítulo es un poquito diferente. Es comenzamos. Este dice, aquí está. Entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz el aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y en versículo 21, el mismo capítulo: entonces el Señor Dios hizo caer un sueño profundo sobre el hombre, y éste se durmió. Y Dios tomó de una de sus costillas y cerró la carne en ese lugar. Y de la costilla que el Señor Dios había tomado del hombre, formó una mujer, lo trajo al hombre. Y el hombre dijo: este es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Ella será llamada mujer, porque del hombre fue tomada. Por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Si dice la palabra de Dios, entonces hay dos veces, dos puntos de vista de creación de humanidad. En capítulo 1 es más general, y los dos, hombre y mujer, creó en el mismo tiempo, son iguales. Y el segundo es como más para explicar el tema de cómo entró pecado en la humanidad. Tiene dos puntos de vista y la misma realidad, que somos hechos en la imagen de Dios, en solo los hombres y las mujeres. Bueno, bienvenidos todos que están aquí. Gracias que hermana Carmen está aquí, Joel Torres. No sé quién es, 476, es Joel. ¿Quién es? No sé quién es. Carlos están aquí, Joel Manuel Balboa Toledo, Eduardo Suárez, Esteban Rodríguez, Juan Pérez, Jonathan, Martín Cárdenas. ¿Quién más? Joel Torres Encerrado. No sé quién es, 47676036. ¿Quién es? No sé. Oh, misterio. Es el hermano. Bienvenidos, hermano. Bueno, ok. Bienvenidos. Tenemos dos clases más. Esta clase y la próxima semana no vamos a tener clases, semana de lectura. Entonces, después, uno más vamos a reunir así. Y creo que es el 25,
tenemos el final, el examen para esta clase. Entonces, vamos a cerrar todo muy pronto. Entonces, es necesario hacer sus asignaciones, sus investigaciones, escribe, y si se falta una asignación, hace sus asignaciones. Si son tardes, está bien. No es un problema para mí. Hace todos y para disfrutar las Navidades sin temor. Amén. Como dicen los ángeles, los Amén. pastores no temen. ¿Okay? Hace sus asignaciones y no temen. ¿Okay? Bueno, David, bienvenidos, David. Comenzamos con esa cuestión de igualdad humana. Tenemos unos problemas en nuestras sociedades. Cada persona, si vives en Monterrey o si vives en Culiacán, Massachusetts, Boston, Massachusetts, en Nueva York, ¿dónde vives, Jonathan? Newark. You're in Newark, right? Okay, Newark, Nueva Jersey, o aquí con nosotros en el norte, Michigan, okay? Son iguales, tenemos el problema. Comenzamos con el sexismo. ¿Qué es eso? El sexismo. ¿Qué dice el profesor García en su libro? ¿Qué dice del sexismo? ¿Qué es? No todos juntos. ¿Qué es el sexismo? Pues el sexismo es la discriminación del sexo opuesto. Eso es. Gracias, David. Okay. Todos son de acuerdo, estamos de acuerdo de sí es discriminación. Y un ejemplo, ¿qué es un ejemplo de discriminación de sexismo? Sí, pues en el caso, profesor, de los empleos, cuando a una mujer se le despide por estar embarazada. Aquí en México, es común de que hay mujeres que en cuanto quedan embarazadas, el patrón las despide. Entonces ahí es una discriminación por la condición que tiene que ver con su sexo. Es un delito allá. Aquí es un delito federal. Okay. Tenemos leyes para proteger las mujeres que son embarazadas. Pues se supone que acá también, pero no al grado de que sea federal, ¿verdad? Pero sí de alguna manera se tiene derecho, se le defiende y de alguna manera tiene posibilidades de ganar en un pleito ante la Junta de Conciliación y Arbitraje. Uh-huh. Bueno, pero es un ejemplo porque podemos ver eso ejemplo en cada país, ¿sí? Y para nuestra gente, no para decir un estereotipo, pero para nuestra gente que tiene una idea de la familia es especial para nosotros. Y los que son católicos, que no creen como dice, creen que es necesario hacer familias grandes. Es parte de un parte de cultura latino, pero un parte de las creencias de los católicos, también de los mormones. Creo que es importante tener hijos, hijas, para avanzar la iglesia. Así crece la iglesia. Y muchas de las iglesias evangélicas latinas se crecen así, con más niños. Una iglesia que no tiene niños es una iglesia que no va a vivir mucho años. Sí. La iglesia que yo voy con mi esposa en el domingo, no hay personas que tienen
no tienen mucho cabello, así como yo, calvos y así, como dice, gray hairs, dice, pero no mucho de los niños, un pocos niños. Entonces, esta iglesia tiene un pocos años para vivir, ¿ok? Pero entre nuestra cultura de hacer familias grandes es un problema que si tenemos una idea que una mujer que está embarazada no puede hacer su trabajo, no podemos decir eso no tenemos datos para decir que es la verdad. Es discriminación y en nuestro país, el país de Estados Unidos no es permitido para dejar una señora así. Bueno, ¿qué más? Otros ejemplos de la discriminación del sexismo. Una de las discriminaciones es cuando a la mujer no se le permite tener unas posiciones en la iglesia, porque esas siempre las ocupan los hombres. Eso es sexismo. Ok. Interesante. Ok, José Manuel, un momento, él va a responder. Ok, sí. Sí, también las razas indígenas son motivo de discriminación. Aquí en mi estado, los hermanos indígenas son maltratados, son tratados como fuera de otra ley, como si fueran una raza muy inferior a la raza blanca o a los que tienen recursos. Los malmiran, los discriminan y se ve mal. Sí, ¿sí? Sí, un momento, hermano. Estamos hablando de sexismo. La discriminación del sexismo. Entonces, hermana Carmen ha dicho que entre la iglesia hay unas posiciones que son solo para los hombres. Y hay unas tradiciones que tienen su creencia es que solo hombres pueden tomar posición como pastor o por... ¿Así es, hermana Carmen? Ok, hable más de eso, por favor. Sí, especialmente, por ejemplo, en mi iglesia, las mujeres no pueden llegar a ser obispos, nada más llegan a ser pastoras y supervisoras de distrito. Los obispos y presbíteros, eso ya se deja para los varones. Ok, es Iglesia de Dios. Que tienen obispos mujeres aquí en Puerto Rico. Iglesia de Dios de Profecía. Sí. Ok. No se hacen obispos a mujeres. Ok, esos son, sí, todo. Y sí, yo tenía una charla con uno de los obispos, Félix, y se conoce Félix. Bueno, el obispo. Sí, Benjamín Feliz. Benjamín Feliz, okay, sí, Benjamín Feliz. Sí, con eso dice, ¿por qué no, hermano? ¿Por qué no? No sé, es una tradición, pero entre una tradición tan nueva, es un poquito más de 100 años de edad, esa denominación. Ellos están cambiando unas cosas. Sí. Y es posible que puede cambiar eso también. Yo espero que lo hagan en esta asamblea. Bueno, ojalá que sí. Otras iglesias tienen unas tradiciones más antiguas. Las de los católicos, ellos siempre tienen sacerdotes, son hombres, todos los sacerdotes son hombres. Iglesia anglicana ha cambiado eso. La iglesia anglicana tiene eso. Muchas de las iglesias pentecostales tienen pastores y pastoras, ¿sí? Ya cambiaron eso porque tenía esa discriminación de sexismo para ellos también. Los bautistas todavía están tratando con eso. Los metodistas, más de 50 años, cambiaron para tomar pastoras ordenados y también obispos.
obispos, ¿cómo dice obispas? No sé. Obispos. Obispos, sí. Para ellas, sí, una de las cosas, pero hay otras tradiciones que son firmes que no va a cambiar. Entonces, para ellos también puede hacer más, puede ampliar las posiciones de la mujer entre la iglesia local. Entonces, los cínicos de la iglesia, ¿pueden ser mujeres? Sí. Sí, ok. ¿Quiénes son partes de la iglesia apostólica? Ok, hay muchos. Ok, hermanos, voy a preguntarle a ustedes, porque ustedes, ¿tiene pastores o no? Sí, nosotros tenemos No, pastoras. pastoras. Sí, pastoras. Iglesia de profecía, sí, pero la Sí, iglesia... pastoras. Pero la Diaconisa. iglesia, sí, pero la iglesia apostólica no tiene. No. En el caso de nosotros, profesor, o sea, propiamente dicho, con el nombramiento, con una licencia, no se reconocen como pastoras, más sin embargo, informalmente sí, o sea, se reconoce a la esposa del pastor como pastora, pero no con una credencial, ¿no? Ok. Mi pregunta es con respecto, hermanos, porque yo sé que hay diferentes tradiciones diferentes. ¿Cuál más? ¿Quién más? ¿Hermano Esteban? ¿O no? ¿O está hablando a otra persona? Ok. ¿Quién más? Iglesia Apostólica. Hermano Joel Torres. Sí, hermano, buenas tardes a todos. Buenas tardes. Bueno, nosotros en lo que estamos mirando, no tenemos en el cargo en sí a pastoras, pero no es en el sentido de sexismo, sino en el sentido que nosotros interpretamos la enseñanza bíblica. Nosotros no hacemos el sexo de la mujer así, menospreciamos. Es muy valioso para nosotros, tiene mucha importancia. Incluso es muy difícil que un pastor que no tenga compañera pueda estar desarrollando su ministerio. Hasta allá va, ¿ya? Entonces, es importante, pero no lo hacemos en el sentido de menospreciar por el sexo, sino porque así lo interpretamos, entendemos la enseñanza bíblica, hasta donde ahorita vamos. Pero como le vuelvo a recalcar, el sexo femenino es muy valioso para la iglesia y muy importante. Desarrollan tareas muy valiosas, y pero no es en ese sentido de porque son mujeres, sino en el sentido porque lo entendemos así conforme a la palabra de Dios. Ok, bueno, hermano, gracias. Es importante cuando estamos aquí mixto con otras tradiciones, como de Carmen, de yo como metodista, pero hablamos así. Gerardo tiene un comentario. Gracias, estimados compañeros, hermanas, profesor. Bueno, la definición que nos da el autor del libro acerca del sexismo, literalmente dice la dominación y explotación económica, social y política de ambos miembros, ¿verdad? Ya sea hecho uno o por el otro. Entonces yo creo que aquí, a pesar de diferentes definiciones y también quizá interpretaciones que tengamos, yo creo que como hombres y mujeres tenemos solamente asignados ciertos roles. No es por una discriminación o algo sexista, sino más bien yo creo que son asignaciones de roles en los cuales creo que podemos desempeñar muy bien. No es una competencia entre si un hombre puede hacerlo mejor que una mujer o la mujer lo puede hacer mejor que el hombre, porque no es competencia, sino que más bien yo creo que la asignación a cómo están acomodadas las cosas, creemos nosotros en lo que hemos practicado y vivido en la institución donde estamos, que las mujeres, como ya dijo ahorita nuestro hermano Pastor Joel, tienen por supuesto un grande valor,
Ellas no van no van atrás, no van arriba de nosotros, no van adelante, bueno, no es competencia, simplemente es una asignación que Dios nos ha dado en los roles, en el género, para poder atender mejor las necesidades. Y sabemos que las mujeres en este caso tienen igual mucha capacidad para hacerlo y a ellas les corresponden también unas áreas en las cuales creemos que se pueden desempeñar muy bien. Lo decía nuestro obispo Martínez solamente para aportar un poco más a lo que él ya dijo, que aunque no tienen un título asignado en credencial o por institución, no se deja de que sean una gran ayuda, en este caso, a los pastores o a los obispos incluso. Nuestras esposas hacen un tremendo trabajo que aunque se menciona mucho regularmente el nombre del hombre, pero ellas sabemos que están haciendo un trabajo excelente detrás de nosotros, porque si no, entonces no pudiéramos nosotros realizar lo que estamos haciendo. Su servidor, al igual como nuestro obispo presidente, nuestro obispo Martínez, somos obispos y de alguna forma nuestras esposas nos ayudan mucho en las áreas de mujeres, en las áreas de consejería con las jovencitas, en las áreas de conferencias, en las áreas de también hacer muchas otras actividades que aunque no tengan precisamente una credencial, no es algo que discriminamos ni sea sexista, sino que más bien nosotros mismos las involucramos para que haya un trabajo eficiente. Entonces, yo creo que a pesar de muchas definiciones que hay, no es que yo me quede específicamente con la del libro, pero yo creo que el sexismo va un poco más a lo que sí dice el autor, dominio y una explotación, pero es de ambos sexos. Anda hablando yo creo que el libro, ¿verdad? De ambos sexos, donde hay situación económica, social y política que desafortunadamente nosotros, aún como hombres y aunque tengamos un título de pastor o obispo, pues también lo sufrimos nosotros. Entonces eso también es sexismo. Gracias, compañeros. Gracias, profesor. Dios los bendiga. Gracias, hermano. Es la verdad. El sexismo puede ser contra hombre también. No solo contra la mujer, pero porque los hombres tienen más privilegios. Por eso es importante que hablamos del sexismo de la mujer, contra la mujer. Porque sí, Carmen está de acuerdo de eso, Carmen. Sí, te doy allá. Okay, bueno. Entonces, es más importante hablamos de eso. Pero gracias, es importante que podemos hablar con libertad sobre esa cosa. ¿Quién tenía su hermano arriba? ¿No? Nadie. Bueno, Silverio. Hermano Silverio tenía. Dale, hermano. Sí, doctor. Dios les bendiga a todos. Sí, yo con respecto a yo pertenezco igual a la Asamblea Apostólica y tenemos nosotros pues una constitución que nos rige y que está basada en la palabra de Dios. La mujer ocupa un lugar muy importante en el ministerio y sobre todo si su esposo tiene una posición de ministro, de pastor o de obispo. Sin embargo, bueno, pues somos respetuosos de cada una de las organizaciones, pero la mujer juega un papel muy importante en el desarrollo de los ministerios. En mi caso, mi esposa no es más ni es menos, simplemente está desempeñando el rol que le corresponde y que inclusive, aunque no tienen un título o una credencial, en ocasiones las opiniones a veces de las esposas pesan mucho para las decisiones que uno pueda tomar. Entonces, ¿qué quiero decir? Que en realidad la mujer que es temerosa, que es formada, de acuerdo a la palabra, bueno, pues no necesita de un título, no necesita de un nombramiento para que desarrolle su ministerio. Yo creo que hasta ahorita nosotros nos estamos rigiendo en lo que es la Constitución y que de alguna manera pues también ha sido sustraída de la palabra de Dios. Pero la mujer no es que esté, como decían por ahí, la frase muy popular, que detrás de un hombre hay una gran mujer. Yo creo que no, yo creo que la mujer va caminando en paso firme al lado del hombre
Y aún si hay mujeres que no están casadas, de todas maneras en la Asamblea Apostólica saben que pues, en este momento yo quiero pensar que así va a ser siempre, aunque hay cambios más adelante, pero en base a nuestra convicción, la mujer siempre estará trabajando arduamente para la obra sin ningún título. Y si es esposa, bueno, yo en mi caso no, yo le digo a mi esposa porque luego le han llegado a decir pastora. Ella dice, no, dice, yo soy la esposa del pastor, no soy pastora. Pero bueno, pues algunos se acostumbran a llamarle así y yo creo que pues vamos aprendiendo, vamos viendo cómo cada organización, cada denominación tiene su estructura, cómo la han diseñado, pero pues al final de cuentas nosotros queremos siempre pues avanzar hacia una formación pues, más integral, no llámese familiar, ministerial o en la sociedad, ¿no? Entonces yo creo que pues, la mujer es definitivamente es muy importante. Ese sería mi comentario, doctor. Gracias. ¿Alguien más? Martín Cárdenas. Martín. Buenas noches, profesor. Buenas noches a todos. Yo creo que tenemos que hacer la diferencia entre lo que sería sexismo y lo que sería un rol de funciones, de acuerdo a la palabra de Dios, porque si nada más decimos, si las mujeres no pueden hacer esto, entonces ya es sexismo y pues eso es discriminación. Entonces, si nosotros pensamos a la ligera, entonces diríamos que Dios pues es sexista, también lo podríamos señalar como que pues favorece el sexismo porque pues generalmente los reyes fueron varones, los jueces, los patriarcas, y si nosotros miramos también, él llamó a los apóstoles, no llamó mujeres y no llamó bueno, hubo diaconisas, pero en ese caso, cuando llamaron para diáconos, pues fueron varones también. Entonces, yo creo que sí, o sea, respetamos, ¿no?, los puntos de vista de cada quien. Nada más lo único que quiero decir que si señalamos hacia la ligera que por no darle oportunidad a una mujer ya es sexismo, pues estaríamos entonces pensando que también el Señor Jesús tuvo esa situación de ser sexista porque pues dio diferentes roles a cada uno. Sin embargo, nosotros pues creemos, porque se mencionó Génesis 1 y Génesis 2, y en realidad Génesis 1 no hace mucha diferencia entre a quién formó primero y después, pero aún así, de todas maneras, o sea, lleva un tinte pues que dice formó al hombre y a la mujer. Y luego en el capítulo 2, pues nosotros entendemos que no lo podemos hacer a un lado. Entonces, creemos que no es que seamos sexistas, pero definitivamente tenemos diferentes roles. Entonces, una cosa son los roles que podemos desempeñar y otra cosa son las oportunidades que se deben de tener para, pues, en la vida, ¿no? En las diferentes etapas, pero definitivamente aún físicamente tenemos diferentes roles. Las mujeres pueden hacer muchas cosas que nosotros no podemos y viceversa. Gracias, José. ¿Alguien quiere responder? Si todos son de acuerdo que Dios no va a eleccionar mujeres. Es una... Carmen. No, yo no estoy de acuerdo. Yo creo que es que yo he visto ese tipo de pronunciamiento y he visto pastores y conozco pastores que sus esposas son buenas para hacer frituras y actividades en la iglesia y para eso ellas son buenas, pero cuando hay que ministrar, cuando hay que predicar, ellos quieren predicar. Y yo he visto mujeres que son extraordinarias predicando, ministrando, dirigiendo iglesias, pastoreando, y son tan competentes como los hombres. Y yo creo que en este siglo XXI, Pablo dijo que ya no es hombre o mujer, nosotros podemos ser, ambos podemos pastorear. Yo no veo por qué no, mi esposo pastorea, yo pastoreo, y no hay ninguna diferencia, no hay competencia. Es que esto no es competencia, este es el llamado que Dios nos ha hecho. Y yo respeto a los caballeros, los hermanos, ¿verdad?, que tienen sus organizaciones, que la esposa es la esposa del pastor y que no pueden
tener credenciales como ministros y como obreras del Señor a ese nivel, que se iguale a los hermanos, que en igualdad de condiciones puedan ir a asambleas y escuchárseles, porque yo creo que nosotras tenemos mucho que aportar. Y yo creo que la mujer Dios tiene a la mujer en un lugar de muy alta estima, como también tiene al varón. Y para mí que las mujeres tenemos capacidades. Débora fue jueza, gobernadora, fue a la guerra, peleó guerra, era una mujer extraordinaria y estaba ya en el Antiguo Testamento. Tenemos una Esther que fue reina, una Lidia que fue una mujer extraordinaria con Pablo ayudando en el ministerio. Y yo creo que sí, que nosotras podemos tener esas credenciales que tienen los caballeros. Yo no veo por qué no, de verdad que yo no veo por qué no. Gracias, hermana. Podemos ver que en Gálatas no hay mujer ni hombre. ¿Sí? Dice, no hay mujer ni hombre, dice San Pablo. Y podemos ver que San Pablo también se encontró Phoebe, unos de las mujeres que son líderes en una iglesia. Y tenemos, yo sabe que hay unas iglesias que tienen tradiciones con respecto para ustedes. Pero en la Biblia tenemos ejemplos, como la hermana Carmen dice, de mujeres tan fuertes, llenas de Espíritu Santo, fueron líderes extraordinarios. Y es otro tiempo, otro curso. Podemos hacer un curso sobre todo eso, de los líderes mujeres. Pero hay ejemplos, bastante ejemplos en el Nuevo Testamento como el Antiguo Testamento, que las mujeres son iguales y con igualdad y el mismo espíritu que tenemos como hombres. Pero aquí no para batallar con eso, solo para decir que como pastores y líderes podemos cambiar las cosas que están pasando en su iglesia. Por ejemplo, hablamos del rol del hombre y de mujer. ¿Quién va a mantener el hogar limpio? ¿Quién da el cuidado de los niños? ¿Qué preparan los alimentos? ¿Quién está en cargo de los recursos económicos? ¿Y quién hace las decisiones que afectan la familia y la distribución de uso tiempo libre? Esas son las preguntas que doctor García tiene en su libro. Entonces, todos tenemos tienen el rol en la iglesia, también en su hogar. En eso podemos ver que es posible tener el sexismo o el machismo, como dice, chauvinístico, en su hogar, también en la escuela, también en su trabajo, o si tienes una hija que quiere hacer una profesión que en su país es más de los hombres, ingeniero, así. Podemos dar su apoyo para hacer todo lo que quiere hacer. En eso podemos batallar el sexismo en la sociedad. También vamos a cambiar un poquito más al prejuicio. ¿Qué es el prejuicio? Es diferente del sexismo, pero podemos dar un ejemplo. ¿Qué es el prejuicio?
Sí, hermano Carlos. Carlos Calderón. Sí, el prejuicio son ideas preconcebidas que ya una persona tiene. Y muchas veces esas ideas las tiene arraigadas ahí profundamente en su pensamiento, en sus creencias. Y piensa de esa manera, aunque realmente no ha evaluado los hechos, la verdad, y se mantiene, ¿verdad?, en esa creencia, en sus prejuicios, y muchas veces tiene prejuicios contra una persona o contra ciertos, por ejemplo, instituciones, en este caso, ¿verdad?, muchas veces contra el cristianismo. Hay personas que tienen ideas preconcebidas en contra del cristianismo y generalizan, dicen, no, pues todos los cristianos o todas las iglesias son así. Entonces, esos son los prejuicios que muchas veces, es un ejemplo, pues, de uno de esos prejuicios ideas ya preconcebidas que se tiene y que muchas veces sin analizar los hechos los dan ya por sentado. Gracias, hermano. Martín Cárdenas. Dale. Bueno, partiendo de la idea que dice nuestro hermano Carlos de lo que son los prejuicios, ¿verdad? Nosotros realmente creemos pues que Dios mira igual pues a hombre y mujer, y si alguien debe tener más consideración, supongo que sería con las mujeres. Entonces, a lo que yo quiero llegar es que ya en los tiempos del Nuevo Testamento, en los tiempos de Cristo, pues había muchos prejuicios también de tipo sexista, ¿no? Porque en sí la mayor parte de los filósofos pues hablaban despectivamente de la mujer. Entonces yo creo que de alguna manera eso pues permeó hacia adentro de la iglesia también y afectó de alguna manera, porque es indudable que la mujer tiene las capacidades igual o mejor que el hombre. O sea, eso no se puede cuestionar, ¿no? Porque dio capacidades, pero sí, muchas veces sí se tiene ya un tiempo que se tenía un prejuicio sexista, pero que venía de parte de la filosofía. Estamos cambiando del sexismo, no estamos hablando de eso. Hermano, permítame, es el perjuicio para un ejemplo, las tamales mexicanos tienen un sabor diferente de los tamales de Puerto Rico, ¿sí? Y creo que hermana Carmen te gusta más de Puerto Rico, ¿sí? Los pasteles. Pasteles, pero para nosotros cuando vemos así en hojas de plátano, para nosotros ve como un tamal. Son pasteles, se llama pasteles. Sabe mejor el pastel. Pastel. Y mis hermanos de El Salvador les gustan los pupusas. ¿Quiénes están aquí de otro país? ¿Son mexicanos y puertorriqueños? ¿Qué más? No, solo los mexicanos, hermana Carmen. Pero yo, por vivir mucho tiempo en el noreste, con mis amigos puertorriqueños, dominicanos, me gusta mucho sancocho, mofongo, ¿sí? Pastelitos. Y los mexicanos no saben de esos. Pero cuando yo estoy en Texas, come menudo, tamales, barbacoa, cabrito, ¿sí? Cosas que no son muy conocidos en las islas. Esos son prejuicios, preferencias. Uno de los otros, una preferencia a cosas étnicas, culturales. Podemos tener unos prejuicios que no son malos, así. Solo personal. Me gusta mucho de los dos. Y también de los cubanos. No tenemos unos cubanos aquí, pero me gusta mucho la comida. La cosa es que me gusta mucho comida.
Por eso soy gordo. Pero esos prejuicios, cuando cambiamos esos prejuicios para hacer lo malo a otra persona. Por ejemplo, hermano Joel, un momento, hermano Joel. Por ejemplo, si tenemos un trabajo y se da la preferencia a una persona que son un paisano, pero la otra persona tiene las calidades para hacer el trabajo, no es justo. Es bueno para charlar con un paisano, pero no es justo cuando el prejuicio hace el mal. El prejuicio para rechazar a una persona no es justo. Hermano Joel Torres, cerrado. Y dime, hermano Joel, si le gusta más el tamal mexicano o el pastel puertorriqueño. Bueno, pues es que necesito probar el pastel puertorriqueño. Es ahí donde yo quiero... hermano, es ahí donde yo quiero aportar. Muchas veces el prejuicio se manifiesta cuando no se conoce, solamente se piensa. A veces miramos a una persona porque tiene su faz, su rostro adusto, serio, y ya pensamos que es una persona amargada, o sea, ya estamos nosotros pensando sin antes conocer. Y entonces nosotros, cuando aquí nosotros entendemos que prejuzgar, o sea, es antes de conocer. Primero tenemos que conocer antes de mencionar algo acerca de una situación. Y nos ha pasado de que miramos a alguien, no, qué bien seriezote y esto, pues porque no lo conocemos, necesitamos entrar ahí. Entonces, en donde afecta eso es cuando no nos damos el tiempo de conocer los pastelitos, ¿verdad? Los pasteles puertorriqueños y decir, no, los tamales son los mejores. Pero ¿qué tal y me dan un tamalito y voy a decir, no, pues me gustan mucho un pastelito, ¿verdad? Pero voy a decir, me gustan mucho los tamales, pero este pastel está delicioso, ¿verdad? O sea, va a cambiar mi manera de pensar, porque ya hubo un cambio, porque entré al conocimiento. Eso es lo que yo considero. Muy bien, hermano. Y por favor, prueba la comida puertorriqueña, es muy delicioso. Hermano David Martínez. Sí, profesor, respecto a lo que está comentando sobre prejuicio, aquí el libro de ética menciona que el prejuicio se da a nivel de actitudes y de motivos y no tiene un carácter tan personal, sino más bien social, o sea que es un sentimiento hostil hacia un grupo social. Y esto me hace recordar, pues, las afirmaciones del presidente Trump, donde afirmaba que todos los mexicanos eran violadores y eran delincuentes, ¿no? Entonces ya era una idea preconcebida, un prejuicio, pero que de alguna manera generalizaba, no, quizá no personalizaba, pero sí era una adversión hacia el grupo social, hacia los mexicanos. Sí, es, hermano, muy triste para nosotros y para los mexicanos como los que viven aquí en Estados Unidos. Hermano Jonathan. Estoy de acuerdo así también de los prejuicios y creo que todo eso viene por falta de conocimiento, la ignorancia, de grupos de personas, por ejemplo, he escuchado muchas cosas acerca de grupos por la nación donde viven o donde nacen, si viene de un país, no hablan el español como correctamente o el castellano correctamente, no pueden ser los profesores, de ese idioma o, diferentes cosas así que quizás fue una experiencia con 1, 2, 3 personas, pero no se debe culpar la nación entera o personas que, no tuvieron nada que ver con eso. Eso es la situación que estamos viviendo ahora, que quizás habían momentos en el pasado donde un grupo de personas hicieron algo y ahora todos están bajo culpa.
and so la gente no tiene confianza, you know, si un moreno, you know, como yo, se muda en una comunidad donde la mayoría son personas más blancas, pues tenemos un poquito de miedo, you know, ten cuidado con ese moreno. Y son la realidad. So, esos son prejuicios que uno tiene, you know. Yo sé que antes yo he escuchado historia. Yo soy puertorriqueño, pero también mi padre es afroamericano, you know. So, eso no era algo común, you know, que una puertorriqueña, aunque vivía en Nueva York, y aunque los puertorriqueños, nosotros somos una mezcla de muchas cosas, pero no me traigo un moreno a la casa, you know. So son cosas de realidad que uno tiene prejuicio y hay que quitar eso de la mente. Entonces, gracias, Jonathan. Ok, Carlos Soltero. Hola a todos. Bueno, yo les voy a poner un ejemplo ahora que mencionaron lo que dijo el presidente. Antes de que fueran las elecciones, fue cuando el presidente habló mal de los mexicanos. Yo soy mexicano. Entonces, yo tengo un cliente que es blanco, son anglosajones, y ese cliente vive con su abuela. Entonces, me acuerdo que después de que Trump dijo eso, ella me estaba hablando con ella porque yo, cuando trabajo con los niños, yo voy por ellos a su casa o a la escuela. Entonces, ellos se van conmigo en el auto. Vamos a diferentes lugares. Entonces, cuando yo llegué por el niño, la señora me dijo, oye, ¿escuchaste lo que dijo el candidato para presidente? Y le dije, sí. Me dijo, ¿qué piensas de eso? Y yo le dije, ¿usted qué piensa de eso? Y ella me dijo, ¿cómo que yo pienso? Le dije, sí, porque yo sé lo que soy mexicano, pero yo sé de dónde vengo. Pero usted, como americana, sajona, ¿qué piensa de mí? Porque yo me llevo a su nieto en mi carro y usted no sabe a dónde vamos, no sabe qué hacemos, a menos que yo le diga después. Le dije, ¿usted qué piensa de mí? Y me dijo, no, pues yo pienso que trabajas muy bien y mi nieto te tiene mucho cariño. Entonces, ella, aunque recibió una idea negativa de una cultura, ella en su mente ya tenía, digamos, en este caso, un prejuicio bueno acerca de mí, porque ella pensaba, ok, el único mexicano que yo conozco es Carlos, pero él ha demostrado que es una buena persona y que ha cuidado a mi nieto. Entonces, en ese caso, digamos que el prejuicio jugó a mi favor, aunque otras veces ha sido lo contrario, y me ha tocado llegar a bares donde se me han quedado viendo porque no esperaban a un hombre latino, terapista o trabajador social, porque la mayoría son mujeres y la mayoría son mujeres blancas también. Entonces, esa era mi opinión. Gracias. Eduardo tiene su mano. Okay. Eduardo Suárez. Gracias, doctor. Yo creo que el prejuicio a una manera cultural lo hemos usado también mucho como una defensa, como un ataque, como una justificación para nosotros adelantarnos a algo que sin saber ya le estamos nosotros poniendo una etiqueta. Por ejemplo, en un trabajo, que alguien quisiera ocupar una posición, alguien puede decir, yo sé que esa persona no lo va a poder hacer. Entonces ya estamos prejuiciando. Puede ser que tenga buenas credenciales, que tenga todo lo necesario, pero ya estoy prejuiciando. Y ahí es donde yo ocupo esa herramienta del prejuicio para atacar o para justificar y diciendo, yo sé que esa persona no lo puede hacer, pero yo me estoy adelantando. Entonces, como que el prejuicio a nivel cultural a veces lo ocupamos en la sociedad para justificarnos y para decir, yo ya sé que esto no va a funcionar. Yo ya sé que fulanito no lo va a poder hacer.
yo ya sé que aquel hermano no tiene la capacidad. Entonces ya estamos ocupando el prejuicio como probablemente una justificación. Y creo que como cristianos, una de las mejores maneras que podemos hacer para no hacernos prejuicios y que nuestra misma mente se nos adelante más que nuestras palabras y todo, pues es lograr conocer a la persona lo mejor que se pueda, para entonces mejor de ahí, en lugar de hacernos un prejuicio, pues sí hacernos una idea más clara, ¿no? Algo más firme. Porque nuestra mente trabaja demasiado rápido, más que nuestras palabras. Ya nuestra mente ya nos puso todo el panorama, y si nosotros dejamos que eso suceda en el prejuicio, pues entonces no vamos a avanzar demasiado en esta vida, ¿verdad? Porque vamos a estar pensando que todo el mundo está mal, que nadie puede, que todas las cosas no se deben de hacer así. Y pues no es así, simplemente es que también es una parte de nuestra cultura, el prejuicio, que ocupamos mucho nosotros para anticiparnos a esas situaciones. Gracias, Dios lo bendiga. Gracias. Entonces, los prejuicios pueden tomar muchas formas y también los que no son de gusto de la apariencia de una persona puede dar prejuicios. ¿Sí, hermano? Hermano Gerardo. Ok, gracias. Hermano Lucy, bienvenidos. Un comentario. Que el Señor los bendiga de acá de Houston. Traté de comunicar temprano porque cambiaron el horario y para mí fue muy... Nadie me dijo qué hora se iba a empezar, así es de que he estado aquí tratando. Pero bueno, gracias a Dios aquí estamos. Y bueno, mis amados hermanos, ¿qué les puedo decir acerca del prejuicio? Precisamente hace 2 días estaba viendo una película que se las recomiendo por esta clase que estamos tomando, ¿verdad? Se llama American Sun. Esta película se trata precisamente de los prejuicios que a veces les inculcamos a nuestros hijos desde pequeños. Esta era una pareja que ella era una mujer afroamericana que se casó con un hombre anglosajón y procrearon un hijo. Y a ese muchacho lo criaron y ella con manera de sentirse, yo creo que menos que los demás porque era su origen afroamericano y mitad anglosajón, pero el muchacho tenía rasgos afroamericanos y este muchacho, para no hacérselas tan largo, fue en Miami. Sus padres se divorciaron. Él tuvo mucho coraje con su papá porque él pensaba que su divorcio había sido porque él había nacido moreno y le tomó mucho rencor a su papá. Entonces, él terminó siendo acribillado a balazos, o le dieron un balazo más bien, que fue un policía que él andaba con sus amigos en un carro que le había robado a su mamá y se fue con sus amigos y traía uno de los amigos con los que él andaba, traía drogas y el policía, ¿verdad? Se le fue un disparo y mató al jovencito. Esta película se trata todavía de los prejuicios que a veces por nuestro etnia, ya sea porque somos hispanos o porque somos afroamericanos, todavía nosotros mismos nos estamos sintiendo, tenemos ese sentir que somos menos que los demás, o a veces las personas alrededor de nosotros nos hacen sentir que por nuestro color, nuestro origen somos menos o no somos capaces de desempeñar un trabajo o de tener una carrera mejor o tener un mejor futuro, simple y sencillamente por donde venimos o por el origen que somos. Pero desgraciadamente, mis amados hermanos, todavía aquí en el 2020 todavía sigue habiendo esos prejuicios. Como vuelvo y repito, que a veces nosotros mismos no los hacemos y las personas que están alrededor de nosotros nos hacen creer que somos menos que otros. Que el Señor me los bendiga. Y les recomiendo esa película, está buenísima. Bendiciones. Gracias, hermana. Y podemos ver que se afectan a todos esos prejuicios, no solo para los que tienen prejuicios, pero para los
los que están trabajando para cambiar la mente de los que tienen los perjuicios. Para los que son los minoridades en Estados Unidos, creo que también en México, en Carmen puede decir, comentar de que es en Puerto Rico, pero los que son diferentes de lo mayor, ¿cómo se dice? Majority. Mayoría, la mayoría. Mayoría. Gracias, hermana. Okay, she helps me. Right. Con la mayoría. Ellos necesitan trabajar como 2 veces más de otra persona, porque esos prejuicios se afectan todo, se afectan los que quieren subir en su trabajo para tomar otras posiciones. Ellos se tienen eso en mente, con ese hermano Gerardo también antes, que esa persona no puede hacer el trabajo por sus prejuicios, ¿sí? Entonces, ya llegaron, hermano Carmen tiene un comentario de Puerto Rico. Sí, en Puerto Rico el prejuicio racial no es tanto, porque aquí todo el mundo es morenito, está mezclado. Puerto Rico tiene una mezcla de cara, pero sí el prejuicio es notado en cuanto a la zona donde vive. Por ejemplo, vienen de residenciales y quieren trabajar en ciertas posiciones, pero como viene de ese lugar que está estigmatizado, de ahí no sale nada bueno, ahí esa gente son pillos, ahí ellos no estudian, son desertores escolares, como que cuando les toca la hora de trabajar, son más dejados atrás. La posición se da a la que es de la urbanización cara, de media alta, de clase alta, que tiene sus padres bien acomodados, pero ese que viene de residencial de caserío, como decimos aquí, ese está en el último en el escalafón. Más bien el prejuicio aquí es por lugar de vivienda, no por color de piel. Gracias, hermano. Me da cuenta que estamos en compañía de Jesús, que venía de Nazaret, y alguien que dice que nada viene bueno de allá, pero estamos con Jesús, el Galileo. Bueno, todos son parte de Iglesia Apostólica, ¿sí? Asamblea Apostólica, sí, hermano Joel es parte. Carmen, pero Carmen es Iglesia de Profecía, ¿sí? Amén, de Dios de la profecía. Y Lucy, ¿de dónde? ¿Cuál denominación? Soy discípulos de Cristo. Discípulos de Cristo, ok. Discípulos de Cristo en Estados Unidos es igual de apostólicos, en México. Son diferentes. Son diferentes, creo yo. Son diferentes grupos. Sí, son diferentes grupos. Ok. ¿Nadie es parte de Asambleas de Dios? Ese grupo. Bautistas, ningún bautista, nazareno. No. Yo soy de la Iglesia del Pacto. ¿El Pacto? Del Pacto, sí. No conoce ese pacto. ¿Qué es? They call it like Covenant Church. Okay. ¿Es it Reform background? ¿Tradición de Juan Calvino? Creo que sí. Ok. Sí, Pacto. que hay una en el North Shore, en Cambridge, Salem, Haverhill y otras ciudades. Okay. No es iglesia congregational, ¿no? Pacto, Covenant Church. Ok, bueno. Ok, bueno. Ok, estamos reunidos. No sé si el hermano Esteban está allá. Kissimmee, Florida. Comenzamos, hermanos. Profesor García dice que las iglesias
deben trabajar más con combatir el racismo. Dice de eso. Tenemos que reconocer, admitir y arrepentirnos de que la Iglesia cristiana ha contribuido a la propagación y perpetuación del racismo, tanto dentro como fuera de sus paredes. La cosa es, por eso estaba preguntando, uno de las iglesias que tenían su parte en propagación de racismo, de esclavitud, estaban los iglesias bautistas, iglesia presbiteriana, los metodistas también, y muchos más. Fue antes de los discípulos, creo, y de los apostólicos, y iglesias de la profecía no estaban en esos días, no estaban. Los pentecostales no estaban, pero en estos días fue imposible tener una iglesia mixto de los blancos y los morenos. Fue imposible. En otras partes fue hasta los 60 del siglo XX. Fue en Estados Unidos tenían leyes que no podía estar una persona de color de una persona blanco. Esos son las reglas Jim Crow, se llama Jim Crow, y por eso en este libro dice The New Jim Crow en español, es nueva segregación racial. Entonces, para los niños estaban separados en la escuela por color y por el trabajo, los baños estaban separados, no puede caminar, no puede estar en un tren. Los trenes son diferentes para los de color y los que no tenían. Los fuentes de agua estaban separados. Agua para los morenos y agua para los blancos. Y eso fue horrible tiempo para todo el país. Pero más para los de color, los morenos. Y este libro, El color de justicia, de Michelle Alexander, habla que de encarcelados, los encarcelados, este programa que tenemos aquí, que se llama The War on Drugs, la guerra contra drogas. En ese tiempo de la guerra contra drogas se avanzaban mucho los, como dice, no son como fincas, pero tenían negocios de crecer las prisiones. Bueno, entonces, por eso dice que es peor de los años de esclavitud. No puede ser tan cierto que fue peor allá, y bueno, ese tiempo es peor ya, pero los dos son horribles y este día podemos ver que todo que estamos hablando de discriminación y la igualdad, de unidad de toda humanidad, y podemos ver que eso va todo en contra de que Dios quiere para todo el mundo. Y no este libro, pero este programa de esclavitud de nuevo, o de New Jim Crow, de nueva segregación. Entonces, todos tienen
unas notas y vamos a hablar de sus notas. De ese libro, habla un poquito, por favor, que sacaron de ese libro sobre ética cristiana y esta relación con este libro, El color de justicia. Hermano Gerardo, ¿estás listo? ¿Quién está listo para hacer su comentario? Voy a dar un tiempo para todos. ¿Entiende la pregunta? Vamos a hablar un poquito, dar un resumen de este libro y qué sacaron más importante, qué son notas más importantes de leer este libro. Ese mismo de asignación 5. Misma pregunta. Yo puedo doctor. decir. Carmen. Adelante, Hermana Carmen. adelante, hermano. Okay. Yo puedo decir que este libro, esta Michelle Alexander es una abogada, defensora de los derechos humanos. Y en este libro ella plasma la dificultad y todos los sufrimientos que pasan la población afroamericana en los Estados Unidos, porque este sistema Jim Crow parece que está otra vez de nuevo, pero disfrazado. No como antes, pero ahora sí, utilizando las cárceles como método de segregación. Y una de las cosas que ella habla en el libro es que si tú eres negro, si tú eres desempleado, si tú vives en esa barriada donde todos se juntan, tú eres un criminal, tú eres un tirador de droga, tú eres un tecato, a ti hay que velarte, a ti hay que meterte preso. Entonces, esos muchachos que van presos, que muchos son jóvenes, cuando salen pierden oportunidades, están marcados, no les dan empleo. Entonces, ¿a dónde los lleva el mismo sistema? A delinquir. Entonces, vuelven en ese círculo vicioso y esta Michelle Sanders, la abogada, dice que tenemos que levantar la voz, tenemos que erradicar este sistema Jim Crow nuevo que se está estableciendo porque no le estamos dando oportunidades a gente que es buena, a gente que está discriminada y que por guerra contra las drogas y esta forma de querer encarcelar y sacar del medio todos estos criminales, lo que estamos haciendo es yendo donde ellos, porque no van donde las áreas blancas, van donde están los morenos, los cogen, los maltratan, les pegan y los hacemos sentir tan miserables que no les da como que esa motivación para salir, sino que todo el tiempo están huyendo, cuidándose, velando. Eso no es vida. Es que cuando yo leí este libro, yo dije, wow, Dios mío, esto no es vida. Lo que vive nuestra gente allá, morenos, negros, no es vida, no es vida. Y yo lo digo porque hay muchos latinos nuestros allí. Y también a mí me mataron un primo, porque simplemente estaba con un grupo. La policía vino, le dio un alto, él se fue a correr, 14 años, él no sabía qué estaba pasando. La policía lo disparó y lo mató. ¿Y cuál fue la excusa? Estaba con un grupo que son unos criminales. Él ni sabía lo que estaba pasando, apenas había llegado a los Estados Unidos en la década del 60 y lo que fue a coger fue la muerte. Simplemente porque era negro, estaba en un grupo de muchachos, le dieron el alto y él se fue a huir porque él no sabía correr, porque me quieren arrestar y la policía lo mató por la espalda. Es bien injusto este sistema y esto que se está haciendo en los Estados Unidos. Y yo admiro a esta abogada que se atreve a escribir este libro tan crudo, mostrando una realidad en el siglo XXI. Esto lo están viviendo nuestra gente, nuestros afroamericanos, y la iglesia tiene un deber de levantar la voz por lo que no tienen voz. Gracias. Muchísimas gracias, hermana. Gracias. Hermana Geraldo, su mano está arriba. Gracias. Quisiera solamente leer 4 párrafos que escribí literalmente acerca de esto, haciendo, pues no un resumen, es amplio el libro, pero sí de la idea general. Yo puse que
la idea en este caso va basada el libro a la gente de color, donde hay un prejuicio porque se piensan que ellos son inferiores o a lo que describe la autora Alexander por el color de su piel, y que quizá por el color de su piel su intelecto y su educación también es baja. A raíz de esto son perseguidos, la mayoría de ellos. Otros también, en un buen número, se les considera como criminales. No se les dan los mismos derechos que otras personas. Y aquí es donde solamente yo en mi comentario pongo que a raíz de esto se truncan muchas oportunidades que pudieran haber tenido las personas en este caso que habla la autora de color, truncando oportunidades de vida para que también vivan como personas libres en la sociedad y truncando oportunidades de poder realmente realizarse como un ser humano, más que nada. Entonces, la idea general que yo planteo es esta, de un pensamiento supremacista que por falta de una educación realmente como humanos, pues es que se vuelcan sobre las personas de color. Y de ahí no solamente les afecta o piensan que le están afectando a ellos, sino están afectando a sus hijos, sus generaciones, oportunidades de trabajo, no tenían oportunidad de desarrollarse de una manera como cualquier otra persona. Entonces yo creo que es la idea general que dice Alexander, y que bueno, pues hay que combatirla, ¿verdad? Por supuesto. Pero yo creo que el problema ya no lo amplía desde ese punto, que eran perseguidos por el color de su piel, y de ahí pues ya se vienen otras cosas más con prejuicios de lo que estamos hablando, que tú por este color de piel yo pienso que eres así, porque eres de este color de piel pienso que vas a actuar de esta manera. Y claro, ya en nuestros tiempos pues se da también de una manera más en general en los hispanos, los que hemos vivido en Estados Unidos, tenemos la experiencia de eso, que quizá ahora dicen, bueno, tú como tienes un apellido latino, pues entonces como que a ti te corresponde estar en esta área mejor. O tú como tienes una tez diferente, porque a nosotros los mexicanos se nos dice de otra forma, ¿verdad? En inglés se nos dice por el color de piel de otra forma. Aquí en el área de California se le dice brown también. Aquí a los latinos, como brownie se nos dice así. Entonces tú como eres de ese tipo color de piel, entonces tú estás para hacer otra cosa. Entonces también es parte de la discriminación que vivimos actualmente. Gracias. Bueno, yo lo que he aprendido de este libro es que la autora viene hablando del tiempo del pasado, ¿verdad? De la esclavitud y del nuevo tiempo que estamos viviendo. Que simple y sencillamente, como dijo la pastora Carmen, se cambió nada más la situación en la que está, ¿verdad? Ahí está ella mencionando mucho el color de piel, pero también está mencionando ella la eticación, la ética que le están poniendo a esos jóvenes. No hay restauración en estos tiempos. No creen en la restauración. Si eres un joven que has cometido error, ya sea porque te metieron, porque te metiste en ese problema, ellos no creen en este tiempo de que fuiste a la cárcel, pero puedes restaurarte. La palabra restaurar es volver al estado original. Ese jovencito que fue dañado, que fue marcado, ya sea por su color de piel o por la forma que lo criaron, la forma que lo marcaron las personas que están alrededor de él. Y no tan solo estamos hablando ahí de color de piel, maestro, estamos hablando también de clase social, estamos hablando ahorita también las personas que han sido tatuadas, que han cometido error de tatuarse sus cuerpos. También las etiquetan, doctor. De diferentes maneras hay esa segregación racial y puede ser
de forma como te ves, de aspecto social y de clases sociales, como dijo la pastora Carmen también, es de acuerdo a dónde vives, de dónde vienes y en dónde estás. Entonces, ahí la autora está marcando mucho eso, la esclavitud, la segregación racial. Pero ahorita en este tiempo, válgame la redundancia de lo que voy a decir, en este tiempo sigue estando esas segregaciones raciales, de clase, de color, de estatus y de manera de aspecto, tu aspecto, cómo te ves. Decía mi mamá, cómo te ven, te tratan. Cómo eres, a un joven tatuado, como vuelvo y repito, por error que se haya él cometido de tatuarse su cuerpo, ya ese muchacho estuvo en la cárcel, o ese muchacho no tiene estudio, ese muchacho es un criminal, y realmente no miran el corazón de la persona. Que nosotros como pastores a veces también cometemos esos errores. Nos dejamos guiar por el aspecto del hombre. Eso es lo que yo he aprendido, pastor, de este libro, y de cómo tenemos que actuar con ética como pastores, ver el corazón de la persona antes de su aspecto, color o estatus social. Que el Señor me los bendiga. Gracias, hermano. Bueno, thank you, Lucy. Gracias, hermana. Bueno, Silverio, ¿listo? Listo. Sí, doctor, mire, yo quiero comentar algo de lo que escribí. De manera general, la autora del libro de Color de Justicia se enfoca completamente a lo que es el racismo, la discriminación, bueno, la segregación, principalmente en Estados Unidos. Yo creo que esto siempre ha existido. Sin embargo, vemos la triste realidad de la gente afroamericana, la gente de color, los latinos y todos. Bueno, pues se les cierran todas las oportunidades porque están señalados precisamente por su raza, por su estatus. Y sin embargo, estaba yo leyendo en lo que es acerca de la mano cruel ahí en el capítulo 4, donde habla también sobre las oportunidades que se terminan para este tipo de seres humanos como nosotros, que aunque no estamos por allá, pero pues también nos llegan las ofensas. Yo quiero enfatizar sobre las leyes. Ahí habla de las leyes que han establecido los de Estados Unidos y que de alguna manera pareciera ser que favorecen más a la gente blanca que a la gente de color. Y me decía el libro también de que, bueno, pues apenas si son señalados, si son encarcelados, cumplen su condena o por conducta excelente, unos salen antes, pero están sobre ellos con la lupa. ¿Para qué? Para volverlos a encarcelar otra vez. O sea, como que están más tiempo adentro que afuera. Entonces pareciera ser que la justicia de Estados Unidos se vuelve injusta para los afroamericanos, para la gente de color. Y yo creo que pues va a ser un tanto difícil acabar con todo esto. Y lo más triste es que en las propias iglesias cristianas, también lejos de apoyar o de hacer el papel que les corresponde, bueno, pues para cobijar a la gente que vive en una condición deplorable, yo creo que en la pregunta que usted escribió ahí, que qué hace la iglesia o cómo aplica la imagen de Dios hacia la gente desamparada o la ética cristiana, yo creo que ahí es en donde debemos de enfatizar. Yo por ahí puse el texto de Mateo 11:28, donde dice, venid a mí todos los que estáis trabajados. Yo creo que nosotros no podemos salvarles del todo, pero sí podemos cobijarles con la fe que profesamos, con la misericordia que Dios tiene para con nosotros, y decirle a la gente que hay una oportunidad, hay una esperanza por este lado. Yo creo porque, pues yo no sé, no alcanzo a entender que es un país racista, pero que toda la gente quiere estar allá, que toda la gente quiere vivir allá, y aún así sigue creciendo la población, siguen migrando para allá, y yo creo que yo no puedo decir que es el destino, es la suerte, como muchos lo manejan, pero
pero sí es una triste realidad y bueno, pues este libro solamente enfatiza el maltrato que recibe la gente de todos los que están allá. Ese sería mi comentario, doctor, y bueno, pues ya, una vez que lea mi comentario, pues no sé cómo lo tome, pero de esa manera pues yo hago mi comentario. Sí, gracias, doctor. Gracias, hermano. Yo voy a decir algo de nuestra historia de España en las Américas. Conocen el nombre de Bartolomé de las Casas. Y las Casas tenía esa idea de será mejor llevar los africanos a trabajar luego, porque los indígenas estaban muriendo de cada aflicción europeo. Pero esa idea, nosotros como latinos tenemos parte en la historia de eso. No que somos como el Bartolomé de las Casas, pero podemos ver que como latinos tenemos parte de las ideas de Bartolomé de las Casas, porque él tenía la idea de llevar, estaban escribiendo a España, y los portugueses y los de España se llevaron los africanos a Nueva España para trabajar como esclavos. Entonces, así nosotros tenemos parte de esa historia tan feo. Pero por eso necesitamos arrepentirnos de esa parte y para pedir a Dios. No podemos orar por los que ya están pasados, pero podemos pedir a Dios por estos pecados que son parte de nuestra herencia hispano-latino. Entonces, fue solo un comentario breve, hermanos, hermana. ¿Quién más tiene una idea? ¿Puede compartir de ese libro? ¿Le gustaron el libro y qué sacaron de eso? Hermano Joel Torres Encerrado. Bueno, sí, de hecho estaba contemplando el juicio a un afroamericano, McLeis, o algo así, que mató a un policía y pues se mira como allí en su defensa está poniendo mucho énfasis en que había un prejuicio ya, o sea que ya desde antemano, no solamente para él estaban buscando la condena de muerte, sino que él menciona que hay un estudio general donde pues es mayor la incidencia de que cuando es un afroamericano con un anglosajón, siempre hay más tendencia a la pena de muerte, más de un 80% por ahí, y que cuando es un anglosajón que mata a un afroamericano, a veces es del 15 o del 16, o sea, allí entra mucho lo que mencionábamos ahorita en el tema anterior, el prejuicio, o sea, ya desde antes ya está, incluso se menciona que a nivel nacional en la justicia está permitido el prejuicio, pero que solamente nadie diga que así es, o sea, pero que entonces se manifiesta mucho esa tendencia del prejuicio. Es un afroamericano el que cometió el delito, ese merece la condena más grande, la pena de muerte, y no así cuando es contra un anglosajón, un blanco, o sea, es mínima, o sea, siempre vas, y está esa tendencia sobre todo, o sea, que
no hay una equidad, no hay una justicia. Justicia, pues es lo que busca, que la balanza esté allí, ¿verdad? Entonces, como que hay una ley para los afroamericanos y otra ley para los anglosajones. Entonces, miramos esa gran deficiencia en un país que pues siempre se ha presentado como el justo ante el mundo, ¿verdad? Y no hay justicia en su patio, ¿verdad? En su casa. Ahí dice la palabra de Dios, ¿verdad? El buen juez por su casa empieza. Así que pues son muchos aspectos que menciona este libro y pues realmente pues abre uno los ojos. Mi persona nunca ha ido a los Estados Unidos, pero pues me van a mirar brownie, ¿verdad? ¿Cómo me van a tratar o es que voy a hacer? Entonces, pero es algo que narra de una manera muy amplia la escritora y pues es algo que miramos que es una realidad. Esa es mi aportación. Gracias, hermano Joel. Sí, tenemos muchos datos. Es muy erudita Michelle Alexander y poner todos los datos aquí y puede dar evidencia de que está problemas que tenemos aquí en Estados Unidos. Y la verdad es que a veces no estamos muy justos con nosotros. ¿Quién más quiere hablar? Bueno, David. No, ¿quién es? Hay dos. Carlos Sotelo y Jonathan. Okay. ¿Quién quiere avanzar? Adelante, Jonathan. Trabajando en una escuela y de urban education, educación urbana, uno de los requisitos es que uno tiene que leer libros así como The New Jim Crow. Y yo sé que en esta época han escrito muchos libros acerca del mass incarceration, pero una de las cosas que este autor hace diferente es que compara y hace esa similitud con The Old Jim Crow. Y uno ve como se alarma un poquito más de lo que es el sistema de mass incarceration. Y yo creo que tira una alerta especialmente a aquellos que trabajan con la juventud y con los jóvenes y los niños y la carrera que van a tomar si ellos no deciden o se pongan atentos a lo que este libro está tratando de traer a la luz. Una de las cosas que quisiera ver es, por ejemplo, que este libro sea usado, en escuelas por todo el país, para que esta información pueda ser más público, porque aún todavía este libro tiene unos cuantos años ya publicado, pero todavía es una conversación que no está completamente a la luz. Y hay que discutir esas cosas y ver y provocar cambios en nuestros sistemas de gobierno, en nuestras escuelas y las conversaciones que estamos teniendo en la sociedad. Me sentí bien en que cogiendo un curso seminario y estamos leyendo este libro, porque no es algo que yo esperaba, pero es algo que de verdad uno tiene que hacer y la iglesia debe tomar una posición con estos temas. Gracias, Jonathan. Ojalá que nuestros pastores o obispos puedan usarlos en sus iglesias también, para promover eso. Carlos Sotelo. Gracias. Yo lo que me dejó más impactado del libro es ver cómo las leyes y la justicia, que se supone que debe ser igual para todos, no se aplica igual solo por el color de la piel. Por ejemplo, si detienen a una persona blanca, a veces no sé, ni siquiera le ponen las esposas,
no, como lo tratan diferente, solamente por el hecho del color de piel. Y pienso que este libro lo deben de leer como decía Jonathan, en todo el país. Yo creo en las escuelas y no importa si eres latino, de qué nacionalidad eres, no importa. Porque mucha gente no sabe lo que está pasando con el encarcelamiento masivo. No saben que el porcentaje de la gente que está en la cárcel es más de afroamericanos y latinos que de blancos. Se ven, yo que ya tengo 13 años viviendo en este país, me ha tocado ver cómo se aplica la justicia para diferentes, cómo han matado a jóvenes afroamericanos por el simplemente hecho de correr o de estar parados en la calle. Cuando se detuvo a un hombre, un joven blanco que mató a muchos niños en una escuela, lo llevaron él dijo que tenía hambre y lo llevaron, creo que a McDonald's o algo así, a comer. La policía lo llevó cuando lo tenía detenido. Entonces ahí es cuando se ve la diferencia. Porque aunque en los juicios, en la policía, en el sistema judicial, no se dice en voz alta, todo eso se lleva interno. Los jueces, los policías, los políticos, todo eso lleva en ese sentimiento adentro. No todos son iguales. Hay muchos que luchan mucho por las causas sociales, pero este libro refleja muy bien lo que es algo que le llaman en inglés el privilegio de los blancos, porque ser hombre blanco está como en la cima, y ahí viene como muchos piensan, como si tú eres hombre, si tú eres blanco, tienes mucho a tu favor, y todo empieza a cambiar si eres mujer, si no eres blanca, depende de qué color viene. Hay una frase que dijo un comediante mexicano en la época de oro, y la frase decía: ¿qué injusticias tan injustas hace la justicia? Porque deberían hacer justicia, pero no hay. Y yo pienso que este libro se debería leer no solo en las iglesias, sino tal vez hasta en las escuelas. Esa es mi opinión. Gracias. Ok, Carlos Calderón. Sí, gracias, profesor. Este libro es muy interesante. Realmente, desde que empecé a leerlo, me ha impactado. Hasta cierto punto, pues como decía yo en el primer comentario que tuvimos en la primera clase, pues me horrorizó al ver, ¿verdad? Todo lo que es el sistema legal, cómo la autora analiza a fondo todos los problemas sociales, todos los problemas raciales, de justicia, ¿verdad? En contra de las minorías. Una de las partes que más me impactó en el libro es lo que la autora dice, ¿verdad? Que Estados Unidos es el país que más encarcela a sus minorías. Y realmente eso es pues impactante, ¿verdad? El hecho de que es un país que se jacta, ¿verdad? De ser un país justo, donde hay democracia, todo eso, pero vemos, ¿verdad? Que aún, como dice el autor en el libro, que aún hasta la Suprema Corte de Justicia, como que de cierta forma se está pues avalando todo lo que se está haciendo. Y tristemente vemos como que la justicia debería ser ciega, pero realmente vemos que no es ciega, ¿verdad? Porque analiza, mira el color de piel de la persona, su estatus social, su nivel económico. Y muchas veces todos esos factores se consideran a la hora de, hasta en cosas más simples, como dice el autor en el libro, en los datos que ella presenta, ¿verdad? Aún en las paradas de tránsito, muchas veces se criminaliza o se afecta más a las minorías que a las otras personas blancas, que son también los que todos cometen infracciones. Entonces, esta es mi aportación, ¿verdad? Yo sé que es muy amplio el libro para poder discutirlo en unas cuantas palabras, pero
Esta es mi aportación, profesor. Muy bien, gracias, hermano Carlos. ¿Alguien más tiene un comentario? Ok, David Martínez. Profesor, viendo lo que son las formas en las que se ha dado los problemas raciales en Estados Unidos, primero con la esclavitud, después con la segregación y luego ahora con el sistema de encarcelamiento masivo. De alguna manera, decimos en México, no es más que la misma gata, pero revolcada. Pero mire, yo pienso que estaba analizando ahorita todos los comentarios de los compañeros y pienso, de alguna manera, viéndolo desde el punto de vista espiritual, como que es un espíritu que se mueve en el país. En todos lados hay racismo, hay discriminación. Aquí en México lo hay. Por ejemplo, de aquí del norte se discrimina a los del sur. O se dice de este lado, mata un chilango y harás patria. Con perdón para... Entonces siempre hay, disculpa Gilardo, pero de alguna manera siempre hay ciertos estigmas, prejuicios, pero de alguna manera pienso que esto es más fuerte en Estados Unidos. Entonces, de alguna manera, es algo tan fuerte que ahí en mismo Estados Unidos, los que más discriminan a los mexicanos que vamos para allá son los propios mexicoamericanos, ¿verdad? O sea, yo he tenido experiencias de los anglos, o sea, que perfectamente nosotros también, pero la gente que más agresiva en su trato hacia nosotros cuando vamos para allá son los mismos mexicoamericanos, ¿no? Entonces sí es algo interesante. Gracias, profesor. Gracias, hermano, y por sus chistes también. Bueno, ¿quién más? José Manuel Balboa. Listo, José. Yo quiero hacer un comentario. Lo que más me impactó del libro, adicional a lo que han comentado mis hermanos, es de que lo peor que existe es caer a una prisión y que sean sellados como peligrosos, porque eso significa que ha perdido prácticamente todo, porque perder un trabajo significa de que no hay ingresos, y si no hay ingresos, pues yo no entiendo de qué forma subsisten, porque adicional le quitan viviendas, le quitan apoyos sociales, le quitan hasta las familias y vetan el trabajo para esa persona. Entonces, prácticamente lo aíslan y lo obligan a cometer también delitos u otros delitos, ¿sí? Entonces, esa es la manera de que Estados Unidos exalta, o no sé, el odio que le tiene a la raza negra, a los latinos, a los afroamericanos, a mexicanos, a todos los demás, como que tuvieran una tendencia a hacerlos a un lado, como hace años en Alemania lo que hacía Hitler. Nada más que aquí de una forma un poco diferente, pero a mí me impacta eso de que caer en una prisión en Estados Unidos es perder toda la libertad. Ese es mi comentario sobre el libro. Hermano, es la verdad, y hay cambios que está pasando ahora. En uno de los estados de Oklahoma, este día, 500 personas están en libertad. Se cambiaron un ley y fue un día, este día, hoy, más de 500 personas ya son liberados porque se cambiaron uno de las leyes de eso. Es histórico y creo que es parte de estos libros así, estos estudios y charlas que estamos haciendo. La cosa es, tenemos esperanza que podemos cambiar
lo que está pasando, es que es malo a un grupo grande. Y ese programa de encarcelamiento masivo, podemos cambiar eso. En nuestro país tenemos mucho para cambiar. En sus propios países, posible que vas a cambiar otras cosas entre su sociedad, en su iglesia, y todos tenemos debemos cambiar para el sexismo, el prejuicio, el racismo. Y tenemos el poder, no somos solo una persona, tenemos poder como un grupo de cristianos, y también parte del cuerpo de Cristo aquí en el mundo. Y tenemos el Espíritu Santo, amén. Y con eso tenemos poder para cambiar, para quitar los principales y potestades que son contra de la iglesia, contra de Dios. Bueno, hermanos, ya está tiempo para ir a dormir. Muchos de ustedes, los que están en noreste, New Jersey. Carlos, are you in Massachusetts? Massachusetts, okay. Y hermana Lucy en Houston. Y Esteban en Kissimmee. Parece que Esteban están aquí. Lucy, ¿estás en Houston esta noche? ¿Qué estás haciendo allá? ¿Vives allá? Sí, aquí vivo en Houston. Aquí yo vivo en Houston. Bueno, vives en Houston. Bueno, sí. Tejano. Sí. Tejana. Soy tejana. Tejana, bueno. Ok. Esteban, ¿estás con nosotros? No. Carlos, ¿dónde estás viviendo, Carlos? Carlos Calderón. ¿Dónde estás? Aquí. ¿Dónde es aquí? En Vallejo, California, cerca de San Francisco. Oh, cerca de San Francisco. Francisco, California, sí. Ok, ¿cómo va con los fuegos que están pasando? Ya, gracias a Dios, ya pasó todo. La semana pasada no me pude conectar a la clase porque no teníamos internet. Y no se nos fue la electricidad, pero en varias áreas aquí de la ciudad sí la cortaron, y unos hermanos de unas iglesias que tenemos cercanas aquí vinieron a nuestro templo pues a darles albergue, porque sí, ahí sí los evacuaron mandatoriamente, pero ya gracias a Dios se ha recuperado todo ya volvió a la normalidad, así que gracias a Dios. No hubo ninguna muerte ni pérdidas así humanas, gracias a Dios. Es un milagro eso. Uh-huh. Bueno, me da cuenta, hermanos, que estamos de muchas partes aquí de norteamericanos. No sé dónde está el hermano de Barcelona esta noche, pero parece que estamos pasando unas cosas en sus iglesias, sus comunidades, como el hermano Carlos que estaba pasando en California. Y los que están aquí, creo que juntos tenemos un poder. Ese poder está muy poderoso, es el poder de oración. Y tenemos fe con eso. Pido un voluntario para despedirnos. ¿Quién quiere orar por nosotros? ¿Quién toca el Espíritu, hermanos? Lucy. Amén, Carlos. amén. Carlos, como quiera, como usted quiera. Ustedes dos, por favor, Carlos y Lucy. Amén. Amén, amén. Amén. Padre Celestial, en esta tarde o en esta noche, Señor, te damos gracias por el estudio, la lección, la clase que hemos tenido el día de hoy. Gracias, Padre, por las aportaciones de cada uno de nuestros compañeros, de nuestro profesor. Padre, síguenos ayudando, abre nuestra mente, nuestro entendimiento, Señor.
Nos despedimos, Señor, solamente de esta lección, pero no de tu presencia. Te ruego, sea con cada uno de nosotros, Padre, y que podamos seguir aprendiendo y poder poner por práctica lo que estamos estudiando. Te damos las gracias, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Padre, gracias te damos, Señor, en esta noche preciosa, Padre. Tú dices en tu palabra, Señor, que donde están 2 o 3 reunidos en tu nombre, ahí estás tú, Padre. Y podemos sentir tu presencia, Padre Santo. Señor, renueva nuestras fuerzas, Señor, el que esté cansado, Padre, de mis hermanos aquí conectados, Señor. Si alguno está enfermo, Padre, toca su cuerpo y sánalo, Señor, si es tu voluntad, mi Dios eterno. Te pedimos, Padre Santo, por este país de los Estados Unidos y por cada país, Señor, por nuestros presidentes, Padre. Toca sus corazones, Señor. Como dice tu palabra, que te amemos a ti, Padre, en primer lugar, con todo nuestro corazón y nuestras fuerzas, y a nuestro semejante como a nosotros mismos, Padre Santo. Gracias por nuestro Maestro, Señor. Gracias por la sabiduría que has añadido cada día más, Padre. Síguelo usando, Señor, donde quiera que Él vaya, donde quiera que Él esté, Padre. Gracias por cada uno de mis amados pastores aquí. Bendícelos, Señor, en sus congregaciones, en su hogar, con su familia, Señor. En el nombre de Jesús te alabamos, Señor, y a ti sea toda la honra y la gloria, Padre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Amén, amén. Gracias. Señor, me los bendiga a todos, mis amados hermanos. La paz de Cristo. Bendiga, paz de Cristo a todos. La paz de Cristo. Amén. Amén, amén. Dios los bendiga.